¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conweek. Les saluda Jorge Bayón Artaza, responsable del área de periodismo de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. En esta oportunidad nos toca participar con un invitado importante que ha desarrollado una nueva manera de comunicarse, de transmitir la información al público en general. Estamos hablando de Jorge Luis Cruz. Él es periodista especializado en medios digitales, en casi 2 décadas de experiencia en diversos medios de comunicación. Ha sido editor, por ejemplo, de Depor.p, el Grupo RPP, Diario Perú 21, y hoy lidera Review, un nuevo proyecto también del grupo El Comercio. Además, es poeta y editó Somos los que somos, una gran recopilación, la primera gran reunión de poetas peruanos del siglo XXI. A propósito de ello, Jorge Luis Cruz tiene un contenido muy interesante que desarrolla precisamente los conceptos que abordamos en Conweek: innovación y tecnología, pero esta vez aplicada al periodismo. Estamos hablando de periodismo de resumen, que se ubica en Twitter y es una manera de precisamente resumir una información, un hecho noticioso, para que esta forma sea de fácil asimilación por parte del público. Pero Jorge es el que nos va a explicar esta jornada, todo su trabajo y toda su experiencia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Conweek. Contento de estar acá, de hablar de periodismo resumen, que es un proyecto personal que me entusiasma mucho, que llevo ya casi 4 años. Uh-huh. Y bueno, si algo puedo aportar, pues contento, ¿no? ¿Cómo te animaste a desarrollar un contenido de esta naturaleza, ¿no? Porque normalmente vemos noticieros o consumimos noticias, incluso por la misma red social Twitter, que son muy cortas, ¿no? Muy breves. Sin embargo, muchas veces no tienen sustancia, no tienen contenido. El doble trabajo, en tu caso, en periodismo de resumen, es precisamente identificar algunas noticias que pueden ser desarrolladas de manera resumida, pero precisamente con eso, ¿no? Con el plus del contenido y la sustancia propiamente. Yo cuando estaba en RPP, cuando entré a RPP más o menos 2015, yo ya tenía esa curiosidad. Tantos años en medios digitales, me habían dado esa sensación de que se publicaban muchas notas como si fuese periódico, ¿no? 4, 5, 6 párrafos y ya está. O la pirámide invertida. Claro, pero eso está mal, ¿no? No está para nada mal cuando se hace una nota, pero que se seguía redactando las notas como si fuese el periódico. Y además muchas notas venían con un defecto. Muchos periodistas creo que venían con un vicio, que era redactaban sus notas como si la gente ya supiera de qué iba el tema, ¿no? Claro, un redactor que está sentado en su escritorio todo el día o está en la calle buscando información, pues está empapadísimo de un tema. Y a veces es un vicio de nosotros los periodistas, que hablamos como si la gente ya supiera, como si la gente estuviera tan informada como nosotros. Y a mí como editor me ocurría que yo no siempre podía estar al detalle de todas las noticias. Entonces, cuando había una noticia que me parecía importante, digamos, entraba a una nota de RPP hecha por algún redactor. Y a veces ocurría que yo leía la nota y la nota no me explicaba el contexto. O sea, me explicaba la última declaración del político sobre el tema, pero no había un contexto sobre el tema. Nadie se estaba preocupando de resumirme la noticia, de ponerme en contexto y sobre eso ir añadiendo información nueva. Entonces, con el equipo de RPP, con el equipo, los redactores de RPP.p, con los redactores de Capital.p, que también editaba la página, empezamos a trabajar las notas de otra manera. Digamos, siempre con un párrafo en donde pusiéramos en contexto la noticia. Un párrafo por lo menos, si es que la nota fuese corta, ¿no? Pero siempre hacer el máximo esfuerzo por poner en contexto las noticias. Pensar en la nota, en la pieza periodística, como si fuese la primera vez que se va a escribir sobre el tema. No, evidentemente eso es imposible, ¿no? Porque las notas van desarrollándose una después de otra. Pero intentar que cada nota explicara
pusiese en contexto, entrar en el detalle y no solo quedarse en ya la última declaración del político, del experto sobre un tema y chau. Muy bien, Jorge. Entonces, estamos a la expectativa para que puedas compartir con todos nosotros tu testimonio como fundador de Periodismo de Resumen. Seguramente para todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo en este momento va a ser sumamente enriquecedor este testimonio y esta exposición. Así que, adelante, con ustedes Jorge Luis Cruz, periodista. Yo les comentaba que en RPP, cuando estaba en RPP Editor, empecé a generar esta curiosidad. Los periodistas de medios digitales estábamos enfocando las noticias. A veces en los medios les exigimos a los redactores que escriban una cantidad de notas, 5, 6, 7, 8, 10 notas, depende del medio, depende de la exigencia. Y claro, a veces para un redactor que tiene que cumplir con una cantidad de notas mínima o está la obligación de producir un volumen de contenido al día, pues le es difícil entrar al detalle de las notas, ¿no? Y se producen estas notas llenas de vacío, falta de contexto, que a veces se producen como salchichas, ¿no? Una nota después de otra. Está cambiando mucho en el mundo últimamente, por suerte. Pero hasta hace unos años había una exigencia de cantidad más que de calidad a veces, ¿no? Y eso afectaba el producto. Y yo tenía esa inquietud sobre intentar explicar todo el tiempo las noticias, o sea, menos contenido del día a día y más notas explicando las noticias. Explicar, poner en contexto. Y ahí empezó a surgir esa inquietud que se ha vuelto como un mantra para mí. A lo largo de estos últimos años, que es hacer fácil lo difícil, ¿no? Hacer claro lo oscuro, ¿no? Sencillo lo complejo. Y ya en RPP empecé a desarrollar un poco esa idea, no solo en las notas, sino teníamos un equipo infográfico, entonces quería trabajar más infografías, y empezamos a trabajar muchas piezas de ese tipo. Yo después de 3 años y medio como editor en RPP me fui, pero me quedó esa inquietud, ¿no? De explorar de seguir explorando nuevas formas de comunicar las cosas, nuevos formatos para un público que cada vez es más susceptible a las distracciones, que consume información en un celular. O sea, estamos hablando de gente que consumimos información ya no ni siquiera en la televisión, digamos, seguimos consumiendo la televisión, ya no solo en la computadora, sino cada vez más en un aparatito como el celular, ¿no? Una cosita chiquitita. Y leemos las noticias y pasa una mosca y nos distraemos. Y además, dentro de ese celular tenemos 25 páginas abiertas, notificaciones, el WhatsApp que se va abriendo. Entonces, es fácil distraerse. Y si no captamos la atención del público de manera potente, los perdemos. Los perdemos. Y yo tenía esta inquietud por experimentar cosas. Y ocurrió que un día Martín Vizcarra jura como presidente, luego de la destitución de PPK. Martín Vizcarra iba a hacer su primer discurso, 28 de julio, y con un poco de ímpetu propio de los periodistas, dije, pucha, me gustaría resumir el discurso, pero claro, ¿dónde lo hago? ¿No? Porque ya no estaba en ese momento en ningún medio. Yo, ¿dónde lo hago? ¿Y por qué tengo que hacerlo en un medio? ¿Por qué no hago un medio rápidamente yo? Entonces, rápidamente abrí un fanpage en Facebook, busqué un logo, fue una tijera, que es la que me acompaña hasta ahora. Se me ocurrió un nombre que era Periodismo de Resumen, que creo que rescataba el espíritu de lo que quería hacer, e hice un post sin infografías, nada, solo con emojis y con los puntos más importantes del discurso de Vizcarra. Y le fue bien al post, curiosamente, le fue bien. Mucha gente empezó a compartirlo y empecé a hacer eso, empecé a hacer post con emojis y resumir noticias. Después le agregué un poco de gráfica y después empecé a hacer un poquito de infografía, porque tengo un poquito de entrenamiento en infografía. Y
la gente empezó a compartirlo rápidamente, hubo gente que empezó a agradecerme el contenido, eso me motivó a seguir haciéndolo y la cosa se fue volviendo más sofisticada y ya voy casi 4 años y ahora contaba hace poco casi 500 infografías. Yo no siendo infografista, pero he trabajado ya 500 infografías a lo largo de estos casi 4 años, ¿no? Hasta yo mismo estoy sorprendido porque digamos que es un medio que intermitentemente me da algunos recursos, yo tengo otros trabajos, pero sigue siendo una plataforma en donde puedo experimentar. La pandemia fue muy importante para mí porque yo estaba en Perú 21, después dejé Perú 21 y me di cuenta que había tanta desinformación y tanta sed de buena información que medios como Periodismo de Resumen eran necesarios. Explicar que las vacunas eran seguras, hacer campañas contra las fake news. Todo el tiempo habían rumores, medias verdades, mentiras sobre la campaña de la vacunación, sobre las vacunas, sobre medicamentos truchos, ni qué decir pues de dióxido de cloro, ¿no? De todas estas pastillas y gotas que supuestamente ayudan a combatir el COVID, era todo mentira. Y en esa época mucha gente me empezó a consultar sobre ese tema, porque veían que yo publicaba mucha información sobre la COVID y desmentir temas sobre la ivermectina y todo esto, ¿no? Mucha gente empezó a compartir el contenido, muchos amigos me pedían los posts para compartírselos a sus familias, lo cual fue otra motivación para seguir adelante. Y bueno, he estado trabajando a lo largo de todo este tiempo, pues, distintos temas, ¿no? Acá una infografía sobre la frontera Rusia y los países de la OTAN, ¿no? Y cómo Ucrania es una posición importante para Rusia como escudo para alejar a la OTAN, ¿no? Es una frontera para ellos viva. Eduardo me preguntaba ahora que explicar un poco cómo elegía yo las noticias. Y creo que las noticias me eligen un poco a mí, ¿no? Porque o sea, no es que yo descubro la pólvora, hay tantas noticias en coyuntura todo el tiempo, siempre hay algunas noticias más destacadas de otras, que básicamente lo que hago es encontrar esas grietas dentro de la noticia. Es decir, a veces se habla, ¿no?, de la guerra, la invasión Rusia a Ucrania, ¿no? Y empezamos a hablar de la invasión Rusia-Ucrania, y empezamos a hablar de los bombardeos, cuántos muertos, tal. Y de pronto ya parece que a nadie le preocupa explicar por qué es la guerra, ¿no? O cuál es el origen de la guerra. Creen que como se explicó una primera vez, ya no hay necesidad de explicarlo. Y al contrario, esos son temas que hay que explicar todo el tiempo, hay que insistir por qué es la guerra, cuáles son los factores determinantes, porque la gente si no se pierde. A veces la gente no está en el origen de la noticia, llegan 1, 2, 3, 4 días tarde, una semana después, y se frustran porque no entienden lo que está pasando. Y en Periodismo de Resumen intento atrapar eso, ¿no? O sea, encontrar las semillas de ciertas noticias para explicarle de manera sencilla, ¿no? La gente hablaba, por ejemplo, de Sinopharm. ¿Es segura? ¿No es segura? Ay, sí, me va a matar. Ya, pero ¿cuáles son las evidencias de que Sinopharm es segura? Entonces buscaba estudios que explicaban, o autoridades, entraba a las páginas y hacía un pequeño post explicando por qué la Sinopharm era segura. O hablan de la guerra Rusia, ya, y de la frontera Rusia y Ucrania y Europa, ya, pero ¿cuáles son los países que conectan Europa con Rusia, ¿no? ¿Y cuáles son los miembros de la OTAN? ¿Y dónde está ubicado cada país? Porque Rusia y Ucrania a veces es muy lejano para la gente, no sabemos cuál es la ubicación. También atiendo temas de coyuntura no tan políticos, ¿no? La cachetada de Will Smith a Chris Rock, que me parece un tema interesante, porque hubo un debate muy interesante sobre la cachetada, ¿no? No solo fue la cachetada, sino lo que había detrás, ¿no? Si el chiste de Chris Rock había sido no machista,
¿Quién era G.I. Jane? Porque Chris Rock compara o hace una alusión de Jada Pinkett Smith con G.I. Jane, que es un personaje que interpretó Demi Moore, ¿no? Y cuáles eran las posibles consecuencias vistas desde otros comediantes respecto a la violencia que percibían. Entonces me parecía un tema bien rico, más allá de la cachetada, y lo desarrollé en un pequeño post, ¿no? Intenté no solo resumir la noticia, porque la cachetada todo el mundo la vio y bueno, había que explicar un poco el origen de la broma y tal, pero también darle un poquito más allá, ¿no? Son piezas muy cortas, de hecho, a mí me ayuda a hacer periodismo de resumen, evidentemente, la experiencia que tengo y el interés que he desarrollado en explicar en pocas palabras temas complejos. Eso es algo que evidentemente no es algo innato, es algo que yo he entrenado conscientemente. Siempre me he preocupado por escribir bien, he sido editor muchos años y ser editor implica hacer aún más claro el trabajo de otras personas, ¿no? Entonces, en Periodismo Resumen lo que intento hacer es en poquito explicar lo más posible de la manera más clara posible. A veces también ocurre que no solo percibo la coyuntura de las noticias que nos explotan a todos en la cara, también a veces detrás de las grandes noticias como la pandemia hay muchas pequeñas buenas noticias o noticias interesantes o cifras que pasan desapercibidas en el mar de información, ¿no? Por ejemplo, se hablaba durante la pandemia de la COVID-19 de la pandemia de las mujeres desaparecidas, de muchos casos invisibilizados de mujeres desaparecidas y de la falta de información precisa. En el Perú, depende de la institución a la que uno recurra, te van a decir distintas cifras de mujeres desaparecidas. Y como muchos servicios no estaban atendiendo, pues muchas denuncias no se atendían tampoco. Entonces mataba mujeres y nadie llevaba un registro claro, ¿no? Hice un post sobre ese tema, que a veces me ha permitido incluso poner temas en agenda. A veces ha ocurrido que rescato un dato perdido en algún periódico, en una página web, lo desarrollo. Muchas veces me ha pasado con noticias de este tipo, de feminicidios, que pongo un dato en Periodismo de Resumen y se vuelve, o empieza a rebotarse en otros medios y el tema vuelve a estar en agenda, ¿no? Mi gatita está que me salta encima. Mis animales me saltan todo el tiempo. Aquí también sobre los periodistas fallecidos en la pandemia, un tema que se habló poco. Pueden ver que a veces me paso con la sobrecarga de la infografía. Me gusta diseñar, me gusta mucho diseñar, me gusta el color y tal, pero a veces también me gustan diseños más minimalistas, ¿no? Soy muy orgulloso, especialmente de estos dos diseños, la máquina de escribir, en donde puse la cifra de periodistas fallecidos durante la pandemia hasta ese momento, ¿no? Y el 11S, que mandé alguna vez a concurso, pero todavía no he ganado nada, pero me gustó la idea de la S, las dos torres como el 11 y el avión como el guión que separa el 11 y el S, ¿no? Una noticia un poco triste, evidentemente, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Me gustó el diseño. Ese va a ser. Periodismo Resumen también me permite experimentar con colores, con formatos, con distintos estilos, a veces más solemnes, a veces más coloridos. Probar todo, no quedarme atrapado en un solo formato. Ahora estaba dándome cuenta que estaba usando mucho este color, por ejemplo, gris, ¿no? Ahora me doy cuenta que mis últimos posts estaba usándolo mucho y pensé, no, tengo que cambiar fondos verdes, fondos amarillos, fondos rojos, ¿no? Hay que cambiar todo el tiempo y probar cosas nuevas. Eduardo decía que Periodismo Resumen es un medio de Twitter, tiene fuerza en Twitter, pero sobre todo en Instagram. Perdí un poco de fuerza en Facebook porque ya Facebook cada vez lo consumen menos gente joven y Periodismo de Resumen es un medio para gente joven. No es que yo lo haya querido así, es que es lo que es, ¿no? O sea, es mucho. Yo entro a su perfil, a ver quién es. Y muchos, la gran mayoría de la gente que me sigue son chicos de entre 18 y 24 años, a veces de menos. O sea, eso de que la gente joven no quiere estar informada es mentira. Lo que pasa es que a veces no son sensibles a los formatos de los medios más tradicionales, ¿no? Y buscan otras propuestas.
propuestas más sencillas, más directas, ¿no? Pero bueno, yo les decía, ¿por qué nació periodismo fácil lo difícil, ¿no? Y creo que esto le describe muy bien, ¿no? A veces en los medios damos muchas vueltas para explicar las cosas, ¿no? Recibimos tanta información, somos tantos periodistas en un solo medio, y los medios, pues como las páginas web, tienen tantas notas, tantos espacios para llenar que a veces un detalle va a una nota, otro detalle va a otra, otro detalle va a otra, otro detalle va a otra, y para un lector que no está leyendo pues 5 o 6 notas a la vez, o no tiene tiempo de leer 6 notas diferentes, pues se pierde. Solo ve parcialmente una nota, ¿no? Solo partes de la nota, porque entre una nota entra 2, pero se perdió la 3 y la 4, ¿no? Y la nota 1 y 2 no resumen lo que las otras notas están diciendo, ¿no? Entonces, a veces los medios tomamos caminos difíciles para explicar las cosas, ¿no? Desmembramos las noticias y publicamos un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, o en la tele o en la radio, un poquito a tal hora, un poquito a tal otro, un poquito después se va diluyendo, después ya pasamos a temas específicos y nos olvidamos de volver a explicar el origen de la noticia. Y en periodismo en resumen hago lo contrario. O en todo caso no lo contrario, ya lo explicaré en breves. Intentar hacer las cosas de manera directa y sencilla en un solo post, en un meme casi. Eduardo fue muy generoso al inicio al decir que yo había casi creado un estilo. Estoy orgulloso de que Periodismo de Resumen fue el primer medio infográfico del Perú, podría decirse, pero no inventé nada, ¿no? Yo me inspiré en un medio mexicano que se llama Pictoline. Pictoline fue un poco el que me dio la pista en lo que quería hacer. Pictoline es un medio en donde trabajan muchos infografistas de distintos países que coge noticias, o sea, coge artículos de fondo y los resume a través de infografías, ¿no? Infografías animadas, lúdicas. Eso a mí me ha inspirado muchísimo, le copio mucho el estilo de colores, de paleta de colores a Pictoline, aunque yo no soy diseñador, yo no soy ilustrador, yo no ilustro, yo hago collage, ellos ilustran. Pero había algo en Pictoline que a mí no me convencía del todo, que es que ellos, claro, resumen artículos de fondo de otros medios. Y yo a veces lo que hago es buscar la información de distintas fuentes, como un periodista común y corriente. Entonces mi diferencial fue un poco ese, ¿no? Seguir la estela de Pictoline, de usar infografías, pero también buscar contenido propio de distintas fuentes. No solo resumir artículos, sino buscar mis propias fuentes. Y a veces encontrar la información, ponerla y que sea el lector el que confíe en que aquello que yo he puesto es porque lo he investigado, ¿no? Como hace cualquier periodista. Ese fue un poco el diferencial, pero ¿cuál es la base común de periodismo de resumen? Pero esto responde a una tendencia mayor. Lo que yo hago en periodismo de resumen con las infografías es una parte de una tendencia mucho mayor. Y es que cada vez hay más medios que apuntan a explicar y profundizar en los temas. Y no solo en informar, o sea, no solo ir acompañando la coyuntura y decir, bueno, tal dijo tal cosa o ocurrió tal cosa en tal lugar, o se cayó el puente, o hubo un accidente, o el presidente viajó, o el congresista habló, o estalló tal escándalo. Sino que empiezan a haber cada vez más medios que explican las noticias o que profundizan en ellas. Marcos y Fuentes con La Encerrona, que se ha convertido en un medio indispensable, y ese es un poco el secreto, ¿no? Ser indispensable para tu audiencia, que hace un micronoticiero que mucha gente sigue en las mañanas, que en 20 minutos, mientras uno va al trabajo o saca a pasear al perro, en mi caso, lo escuchamos y sentimos que ya estamos bien informados para comenzar el día, ¿no? Los que somos periodistas profesionales, evidentemente, profundizamos cada vez más en las noticias, pero eso son porque somos periodistas. La gente común y corriente no le ocupa tanto tiempo al día las noticias. No está 5 horas consumiendo noticias, está 20 minutos, un negocio muy rentable
un modelo muy rentable con la encerrona. Ojo Público, Ojo Público, Salud con Lupa, son medios diferentes. No resumen las noticias, pero profundizan en ellas. En vez de cubrir muchos temas, cogen un solo tema y profundizan al detalle en ello. Por eso son exitosos. Ojo Público, Salud con Lupa hace lo mismo, pero en temas de salud. Coge un solo tema y lo destripa. Lo destripa. Entonces tú en una sola nota, cuando tienes curiosidad y tiempo, lees sus notas y tienes todo el tema clarísimo. Y ponen muchos temas en la agenda. Con sus investigaciones en profundidad ponen muchos temas en la agenda. Entonces no solo se trata de, como periodismo de resumen, hacer una gráfica que la leas en 30 segundos o hacer un micronoticiero de 20 segundos. También se pueden hacer contenidos en profundidad. Tal vez a veces los temas en profundidad no llegarán a miles de millones de personas, pero pueden llegar a esas personas que hacen la diferencia, a esos líderes de opinión que expliquen al detalle las noticias y medios que las resuman, que las hagan digeribles para una audiencia mayor. Yo uso mucha información de Ojo Público también y de Salud con Lupa. Y ellos ahora cada vez más están usando infografías que antes no usaban, y a partir de periodismo de resumen y de Pictola y otros medios de ese tipo han empezado a usarlas. Así que de alguna manera creo que todos nos retroalimentamos. Ahora, hay algo que es muy importante cuando se trata de un medio como periodismo de resumen o periodismo o medios independientes. Yo también soy profesor y tengo un curso de proyecto digital, ¿no? Para alumnos de los primeros ciclos. Entonces, ellos siempre tienen que hacer un proyecto nuevo, ¿no? Les digo, hagan un proyecto digital, 2, 3 redes sociales, y bueno, desarróllenlo, pónganle ganas. Pero siempre les digo que hagan la misma pregunta. ¿Por qué? O sea, si vas a elegir un tema, es ¿por qué lo vas a elegir? O sea, ¿por qué vas a invertir tiempo, esfuerzo, muchas veces dinero en un proyecto periodístico? Esa es una infografía que hice hace poco sobre Inglaterra a partir de la muerte de la reina Isabel II. Mucha gente me preguntaba, o se preguntaba, no a mí, ¿no? Lo veía en redes sociales, incluso en algunas notas web, que confundían Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido. ¿Qué es Reino Unido y qué es Inglaterra? Y Escocia, ¿dónde entra? Y Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, ¿dónde queda eso? Y Gales, Gareth Bale, ¿no? Pero ¿y quién más? Entonces es una infografía explicando que Inglaterra es un país, Gran Bretaña es una isla, Reino Unido es un país de países y que Irlanda no tiene nada que ver con eso, ¿no? Más allá de una posición geográfica. Pero bueno. Cuando se trata de hacer un medio como un medio independiente, como en el caso como Periodismo de Resumen, o La Encerrona, Ojo Público, Huayca, o Dilo Fuerte también, que es otro medio que hace infografías con pequeños titulares, uno siempre tiene que preguntarse, ¿qué nos hace diferente al resto de medios? ¿Qué hace mi proyecto diferente al resto de medios? Porque si vamos a hacer una copia de lo que ya se hace, pues yo no hubiera comenzado Periodismo de Resumen. El Periodismo de Resumen nació porque yo sentía que los medios no estaban haciendo algo, que era explicar de manera concisa las noticias. Entonces yo tenía clarísimo, y creo que aún muchos no lo hacen, sino es que la mayoría, explicar de manera sencilla una noticia. Y ahí empecé a explorar, no solo en Perú, sino en el mundo, ¿no? Pocos medios hacen eso en redes sociales. Ahora hay más, pero les aseguro que hace 4 años había muy poco. Ya lo de Pictola era una novedad absoluta, ¿no? Y decía, a ver, no hay, bacán. Y mucho menos hay en Perú. O sea, Pictola lo estaba haciendo, pero sobre temas globales. Pero sobre temas locales en el Perú, cero. O sea, ahí sí, nadie lo estaba haciendo. Nadie se preocupaba por eso. En RPP empezó a trabajar ya el tema de las infografías. Pero las infografistas ya venían con su estilo, no hacían exactamente lo que yo deseaba, aunque ya estábamos trabajando infografías. Después ese proyecto se desarticuló. Entonces dije, en vez de depender de otras personas, depende de mí, de mi capacidad para hacer infografías. Me gusta el arte, me gusta el diseño, entonces digamos, sentía que tenía la capacidad para hacer algo más o menos bien hecho, ¿no?
Entonces me di cuenta que nadie lo estaba haciendo y dije, ok, yo lo puedo hacer. Ahora, ¿hay ya otros medios haciendo algo parecido? Yo me di cuenta que Pictoline lo estaba haciendo, pero que no había ningún medio en el Perú. Es decir, había medios que hacían lo que yo hacía en el mundo, sí, pero en el Perú no. Ya tenía un diferencial. Uno, ser uno de los primeros. Y otro, que en el contexto donde yo estaba trabajando no había nada. Perfecto. Y después me hice otra pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos mejor que esos otros medios? ¿No? Porque pueden haber medios que o que no estén haciendo nada de lo que estamos haciendo o que están haciendo algo parecido. Ok. Pero tenemos que ser diferentes. Si no hay ninguno que lo esté haciendo, check. Y si hay alguien que está haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros, bacán. Pero ¿qué hacemos de diferente a esos medios que hacen algo parecido? Por eso les hablé de Pictoline. Pictoline resumía noticias, directamente lo que hace Pictoline es resumir artículos. O sea, ellos no hacen periodismo en sí. Ellos hacen infografías de notas periodísticas de otros medios. En Pictoline son ilustradores que cogen información periodística y la desarrollan en infografía. Yo soy periodista que desarrolla el contenido y luego lo traduzco en una pieza en YouTube, un canal de YouTube que tengo que revivir un poco. Hice un podcast también de 16 episodios. Después ya no pude seguir porque tuve otros trabajos y bueno, el podcast no me estaba generando recursos, pero en el caso del podcast, yo ahí sí hice un podcast que intentaba seguir la estela de La Encerrona, por ejemplo, pero no me ligaba, ¿no? No tenía tantos recursos. Entonces, ahí, por ejemplo, no me fue bien, porque yo ya estaba haciendo algo que otros estaban haciendo, pero no le estaba dando un valor agregado, sino mi producto era más pobre, ¿no? Hacía 3 noticias de coyuntura bien resumiditas, muy simpáticas, pero no tenía capacidad para grabarme en video yo mismo, no tenía tiempo para dedicarle a hacer un noticiero de 20 minutos, entonces yo ahí fracasé porque hice algo de menor calidad que otro ya estaba haciendo mejor, ¿no? No me fue bien. Después hice entrevistas en YouTube, en donde sí me fue bien, gané de hecho dinero en las entrevistas en YouTube y generé casi 5.000 usuarios en mi canal, porque empecé a entrevistar a gente que nadie entrevistaba, ¿no? Mis 2 mejores entrevistas creo que fueron a Saraí Toledo, que fui el primero que le entrevistó, en una entrevista en profundidad, tuve como 50.000 vistas, y después entrevisté a Tony Alba, que fueron 2 meses de búsqueda, que nadie entrevistaba, y tuvo como 150.000 vistas. Eso me generó un dinero en YouTube. Y nuevamente, me fue bien en este proyecto de entrevistas, fue un periodo corto de elecciones, porque buscaba gente que nadie buscaba, ¿no? Intentaba buscar gente que, en la medida de lo posible, no siempre fue el caso, gente que nadie buscara, ¿no? El proyecto de YouTube tuvo un tiempo, lo voy a revivir después, pero en Periodismo de Resumen sigue siendo un proyecto que creo que le va bien, porque sigue haciendo algo que nadie hace, que es resumir gráficamente temas complejos de manera sencilla. Y cuando ya ese modelo ya no sea vigente, ya otros lo hagan incluso mucho mejor que yo, pues tendré que buscar otras formas de explicar las noticias a la gente. De eso se trata el mundo digital, el periodismo digital, de ir explorando todo el tiempo nuevos formatos, darle y darle, buscar y buscar nuevos y diferentes formatos. Pero no solo el formato por el formato, no solo ser novedoso por ser novedoso, sino que esos formatos respondan a una necesidad, que esos formatos ataquen esa necesidad de la gente de informarse. De decir, a ver, yo estoy necesitando que los medios me informen de esta manera. Perfecto, yo lo hago. Yo lo hago tal cual tú lo necesitas. Yo absuelvo las dudas que tú estás teniendo. Yo ocupo los vacíos que los medios se están dejando por no buscar nuevas formas de explorar. Y ese es todo el secreto. Así que un último consejo les quiero dar. Yo he entrevistado muchos chicos en los distintos medios donde he trabajado. Yo ya tengo más años como editor que como periodista de planta, ¿no? Entonces he tenido que entrevistar muchos chicos para que entren a Depor, a RPP, a distintos medios donde he trabajado. Yo siempre les hago la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué?
por qué periodismo? ¿Por qué son periodistas? ¿No? ¿Por qué han elegido esta carrera? Uno es periodista porque te tiene que gustar investigar, ¿no? Un periodista es un detective. Si no te gusta investigar, cambia de profesión, porque el periodismo es básicamente investigación. No es opinión, no es dar una opinión, no es salir en pantalla a hablar tonterías del fútbol peruano, si es que les gusta el periodismo deportivo. No, el periodismo es investigación todo el tiempo. El periodista que más investiga es el que mejor informa. Y les dejo este post que a veces hago para el periodismo de resumen con algunas frases que me gustan. Lo hizo Bill Watterson, que es el dibujante de la tira cómica Calvin and Hobbes, que dice que la prueba más fehaciente que existe vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactarse con nosotros. Gracias, espero que esta charla les haya gustado y si hay alguna pregunta, pues feliz de responder. El desarrollar contenidos de esta naturaleza, contenidos breves, significa sacrificar información. ¿Cómo se logra jerarquizar esta información? ¿Cuál es ese proceso que tú sigues para finalmente decidir este dato, esta cifra, este elemento sí debe ir incluido dentro de este contenido que voy a publicar? ¿Cómo desarrollas esta labor? Periodismo de resumen es un peldaño en un camino más largo. O sea, no es que nada se va a sacrificar, es que esa información que yo no estoy cubriendo, probablemente el lector, el usuario, la persona curiosa, lo va a encontrar después en otros medios que va a leer a partir de que se ha informado por periodismo de resumen, ¿no? Entonces no es que se pierde, es que va a encontrar esa información después, ¿no? Yo no lo puedo brindar todo, el espacio es pequeño. Yo más o menos ya tengo una plantilla o mentalmente sé cuánto texto aguanta una infografía en periodismo de resumen, ¿no? No todo puede ser texto. Tengo distintos formatos. Entonces, según el formato que utilice, digo, a ver, ¿cuánto texto me puede entrar, ¿no? Entonces, en base a esa cantidad, cojo el texto que he escrito original. O sea, yo escribo primero un texto sin medir, ¿no? La extensión. Voy respondiendo las preguntas que quiero hacer y después, cuando veo el texto que me va a entrar en la infografía, voy acortando. Pero siempre claro, siempre debo tener claro para que la infografía funcione qué quiero decir, por qué y a dónde quiero llegar. O sea, ¿por qué estoy hablando de este tema y cuál es la conclusión a la que quiero llegar, ¿no? Porque si voy a hablar de las vacunas, por ejemplo, de Sinopharm, lo que tengo que explicar, o sea, es por qué la vacuna Sinopharm sí sirve y no es peligrosa, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que poner las fuentes más importantes, algunas fuentes. Cuando yo hacía las notas de vacunas, recolectaba 3, 4, 5, 6 fuentes que hablaban de las vacunas, pero no me entraban todas. Entonces, a ver, ¿cuál es la más importante? Naciones Unidas y, no sé, alguna otra institución, ¿no? La OMS, por ejemplo, Naciones Unidas o alguna institución médica, algún paper, ¿no? La FDA de Estados Unidos. Me quedaba con las instituciones más importantes que certificaban que la vacuna, al parecer, cumplía todos los requisitos, ¿no? Entonces, acá lo importante es, primero, hacer un resumen de todas las preguntas que uno tiene sobre el tema, ver la cantidad de espacio que esté disponible, tener claro qué es lo que quieres decir, por qué quieres decir el tema y a dónde quieres llegar, y en base a eso empezar a construir el texto para que se acomode en el formato. Y obviamente, bueno, para no desanimar a todos los que nos están viendo, pues también ejercitarse mucho en este oficio, ¿no? O sea, claro, definitivamente la experiencia que tú tienes, en el caso de Jorge Luis Cruz, es vasta, es amplia, 2 décadas. Pero, por ejemplo, los jóvenes que nos están viendo ahora probablemente se desanimen, aunque no el ejercicio más bien constante, la preocupación, el empeño que se les pone al asunto, la meticulosidad probablemente de desarrollar buenos contenidos, como el caso de periodismo de resumen. Y sobre todo algo muy importante que tú has señalado, ¿no? El periodista básicamente es un investigador, ¿no? Y, digamos, la investigación tiene varios niveles. Desde preguntar a un testigo sobre un accidente, por ejemplo, de tránsito, ya estás investigando, estás indagando, y preguntarle a otro porque ya estás corroborando el primer testimonio, ¿no? Hasta investigaciones importantísimas que se han dado en la historia de nuestro país y por supuesto también del mundo. Jorge Luis, muchísimas gracias en realidad por haber estado con nosotros. Te lo agradecemos por tu tiempo,
por tu entusiasmo, por tu explicación y sobre todo porque seguramente has dejado ahí alguna semilla en los jóvenes que nos están viendo en este momento para poder aprovechar los espacios nuevos que nos dan la tecnología y por supuesto también la creatividad con la innovación para poder desarrollar más y mejor periodismo con diferentes contenidos y para todo tipo de público. Como son jóvenes los que nos estén escuchando, ellos saben mejor que nosotros, y que ya somos más grandes, las necesidades de su generación, ¿no? Entonces, Sin duda. Ellos tienen más a la mano las posibilidades de generar nuevos formatos y nuevos contenidos. No se gana experiencia si nunca se comienza. Y un día comienzas y el día de mañana lo harás un poquito mejor que el día de ayer y así. O sea, la experiencia se gana trabajando, así que no hay que desanimarse, más bien hay que motivarse para que todos los días ganemos un poquito más de experiencia y lo hagamos cada vez mejor. Listo. Jorge Luis Cruz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Gracias por participar en Convic. Nos estamos viendo. Gracias. Jorge Luis Cruz, periodista y fundador de Periodismo de Resumen, ha estado con nosotros. Gracias por haber participado también ustedes, estando atentos con esta interesante exposición.